Hola, muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Alma Rocío Romo Navarro y soy estudiante de la maestría en educación de la Universidad Global Latinoamericana. Es un gusto y es un placer presentarme ante ustedes y a continuación comenzará nuestro video. Voy a empezar a compartirles pantalla para que corroboremos la información que yo busqué y las quiero compartir para todos ustedes. Voy iniciando y está. Un momentito. Y aquí está. Un segundito para cargarla. Vamos a hablar sobre la evaluación educativa en México. Tema súper importante e indispensable para nosotros como pedagogos, para ustedes también, que nos están viendo. Bueno, pues comenzamos con la evaluación educativa en México, que tiene como subtítulo, pues bueno, el reto de la educación, de la evaluación en la educación. Una vez ya me había presentado, mi nombre es Alma Rocío Romo Navarro y estoy realizando esta actividad para el profesor Iván Rojas Vargas. Bueno, pues les platico rápidamente que yo en mi época de estudiante, ¿no? Muy joven en la etapa adolescente, para mí era un terror, ¿no? Cuando se venía este periodo final de semestre, pues porque sabía que iban a venir las evaluaciones y sabía el reto que esto implicaba, ¿no? El tener una calificación aprobatoria, porque si no, entonces teníamos que realizar una serie de procedimientos académicos en los cuales pues era muy complicado acreditar la asignatura. Yo sé que al igual que yo, muchos de ustedes obtuvieron esta frase de algún profesor muy querido o no tan querido por todos ustedes. Era, hoy, examen sorpresa. Y era una situación de verdad de estrés y de alarma porque decíamos, híjole, aquí es donde el punto cumbre, ¿no? De mi aprendizaje para poder pasar de año, para poder acreditar la materia. Y entonces entrábamos en una serie de estrés de verdad infinito porque no sabíamos en realidad cómo iba a ser el examen, si iba a estar difícil o no difícil. Y había profesores que incluso lo usaban al 100% de evaluación para poder nosotros tener esta calificación aprobatoria y era pues obviamente de mucho estrés para todos los estudiantes en general. Yo creo que al igual que yo, me daba miedo, me daba terror como alumna, ¿no? Y ahora que soy pedagoga y que trabajo en una institución educativa, pues esa frase cambia, ¿no? Ya no es tan examen sorpresa, sino que ya va un poco más generalizado adentro de una planeación estratégica para poder mantener esta evaluación. Pues bueno, como les estaba mencionando yo, la evaluación estratégica debe ser medible. ¿Por qué? En el nivel medio superior, que es el área o el nivel educativo para el cual laboro, busca medir y fortalecer los aprendizajes, competencias y habilidades de los estudiantes, combinando enfoques diagnósticos formativos y sumativos. ¿Qué quiere decir? De primera instancia, tenemos que tener el control de medición para que tengamos un parámetro el cual nosotros podamos diagnosticar de dónde podemos partir y hacia dónde podemos ir de acuerdo a las estrategias que podemos implementar desde el área educativa. Hay que fortalecer los aprendizajes en todo momento, las competencias y las habilidades, sobre todo porque son pieza fundamental de este andamiaje educativo. Si no podemos medir, no tenemos un punto de partida y un punto al final del momento en el cual nosotros estamos realizando esta evaluación como una estrategia, primero, para conocer lo que nosotros tenemos que enfatizar en cuanto a los enfoques diagnósticos y las medidas de evaluación. La siguiente diapositiva que tiene el nombre de mi subtítulo, la evaluación como reto. ¿Por qué la manejo como un reto? Pues porque en todo momento, desde el área educativa, con los diferentes contextos y la diversificación de nuestros estudiantes, es un reto como tal. Pues estos retos actuales y futuros de la evaluación destacan la necesidad de adaptar los métodos de evaluación a las nuevas realidades educativas, como lo son la digitalización y la adopción de la inteligencia artificial. ¿A dónde quiero llegar con esto?
en adaptar los nuevos métodos de evaluación. ¿Por qué? Porque hoy en día, desde la pandemia, tenemos nosotros que dar el enfoque de digitalización o de usar las nuevas tecnologías, ¿no? Dentro del área educativa. Yo recuerdo mucho en mi época anterior de estudiante que los diagnósticos o los exámenes pues eran un simple papel, ¿no? Llegabas a tu salón, te decía el maestro, el bendito examen, vamos a evaluar, te sentabas en tu lugar y tenías que guardar todas tus cosas. Y entonces seguía esta onda de poner, ¿no? Las respuestas a las preguntas que venían en el examen. Hoy en día entiendo que hay diversificación en cuanto a la aplicación de estos exámenes. ¿Por qué? Porque incluso los podríamos hacer digitales, ¿no? Y aquí hay una palabra donde se menciona la inteligencia artificial. La IA hoy en día es una herramienta mal usada al final del día, incluso por los mismos docentes, ¿no? Ya le escriben ahí qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren, y la IA lo da. ¿A dónde quiero llegar a esto con la evaluación como un reto? A que nosotros como docentes, pedagogos, maestros, tenemos que tener este fortalecimiento y tomar en cuenta que las herramientas digitales llegaron para quedarse y llegaron para hacer esta revolución, esta evolución en la educación y que es un reto que debemos de tener en cuenta y tomar en cuenta para las futuras generaciones. Hoy en día es muy complicado medir estos conocimientos dejando simples actividades únicamente y que entonces la IA o este periodo digital lo transforma y ni siquiera se ha leído ni comprendido. Es muy importante tomar en cuenta que esta adaptación en cuanto a la evaluación y a los aprendizajes es importantísima. Aquí es un punto de partida, importantísima de aquí en adelante. ¿No? No nos podemos negar a que la evaluación también debe de ser premiada, ¿no? Con esta digitalización y con estas tecnologías, porque pues bueno, es una revolución que se vino a dar y la tenemos que implementar también en el área educativa. Hay que fortalecer también esta parte, ¿no? En la siguiente, bueno, pues menciono lo que es la importancia de la evaluación. ¿Por qué digo que es tan importante y que es pieza de mucho, no la podemos negar ni en un inicio ni al final de este aprendizaje? Por eso es tan importante, porque enfatiza esta situación evaluativa no solo en el conocimiento teórico, sino también la capacidad de aplicarlo en contextos auténticos y la habilidad de aprender de manera continua. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, lo importante de la evaluación dentro de los contextos es que tenemos que voltear a ver alrededor, primero de nuestra institución y contextualizar los saberes y los aprendizajes, incluso las metodologías para estas nuevas generaciones y que tengan en cuenta tanto docentes como la institución como tal, que esto es un referente para los aprendizajes de nuestros muchachos. Y entonces se va a reflejar la habilidad de aprender de manera continua, porque el aprendizaje es constante. Es decir, primero le echo una visualización a mi contexto para entonces reorganizar de manera esquemática mi contenido educativo y entonces poderlo brindar hacia mis estudiantes para que ellos tengan esta capacidad de aprendizaje. Siguiente diapositiva nos menciona la evaluación diagnóstica al ingreso de la educación media superior. ¿Cómo es que se hace esta evaluación diagnóstica? Pues bueno, primeramente es tener un marco de referencia de la situación del aprendizaje de las y los estudiantes que ingresan al plantel. Una vez que el alumno de nuevo ingreso está con nosotros dentro del plantel, que ya es un alumno inscrito, como tal se tiene que hacer un diagnóstico inicial. ¿Para qué? Para nosotros tener la medida o el punto de partida de hacia dónde queremos ir. Y una vez teniendo esta medida de manera inicial, como referente teórico, se envía, ¿no?, a la institución y entonces se da una leída, se le hace pues un estudio para ver entonces los aprendizajes con lo que llega el alumnado de nuevo ingreso, los que van de segundo año a tercer año, que vienen siendo segundos, tercer y cuarto semestre, quinto y sexto semestre. Una vez que tiene a nivel institución este referente, lo comparte,
¿no? Para con sus docentes, para que entonces se genere la estrategia para reforzar los aprendizajes que se van a ver dentro del semestre e incluso dentro del año. Se hace primero un parámetro metodológico donde el docente tiene como referente este diagnóstico, que es el tener el marco de referencia que le proporcionan los directivos, como la información de los resultados a nivel de institución. Entonces, el propio docente diseña e implementa las estrategias dirigidas a reforzar los aprendizajes esenciales. Y es así que entonces tenemos un punto de partida para poder iniciar nuestro nuevo ciclo escolar. Posterior a este, tenemos nuestra evaluación formativa. Una vez que tenemos el diagnóstico y que tenemos esta estrategia metodológica de aprendizaje, esta evaluación nos dice que más que medir resultados, busca comprender cómo aprenden los estudiantes y necesitan para seguir progresando. El segundo punto importante de esta evaluación formativa es que las y los estudiantes deben ser capaces de usar la retroalimentación para mejorar su aprendizaje. ¿A dónde quiero llegar con esto? Aquí una vez que tenemos nuestro diagnóstico inicial y se genera este plan de acción con los docentes, el alumno tiene que tener los resultados, bueno, una vez que tiene el docente estos resultados y los está implementando en cuanto a estrategias de aprendizaje, tiene la obligación de estarle dando retroalimentación al alumno de manera constante. Es decir, para mi gusto, tiene que tener en cuenta que el aprendizaje del alumno como tal necesita que los refuercen constantemente. Si yo le digo a mi alumno, lo estás haciendo bien, podemos ir superando esta meta, entonces quiere decir que el trabajo que yo estoy implementando desde mi diagnóstico está dando fruto y me está dando por buen camino. ¿Y qué pasa si no? Pues bueno, se emite esta área de oportunidad y le compartimos al alumnado qué es lo que se le está complicando aprender o en dónde es donde no encuentra esta conexión para poder seguir dando buenos resultados y se vuelve a cambiar de manera estratégica pues esta metodología para que el alumno pueda seguir aprendiendo y avanzando en su camino educativo y académico, por supuesto. Nosotros, ¿qué hacemos como docente, como orientadores? Que en realidad el docente pues trabaja dentro del área, en el aula, y el docente tiene una área pues más cercana hacia los docentes y hacia los alumnos. Nosotros lo que checamos es, pues bueno, que el alumno tenga esta retroalimentación por parte del docente, la comparten con nosotros y nosotros reforzamos para ello, ¿no? Esa sería la evaluación formativa. Aquí debo de hacer un paréntesis porque me resulta sumamente importante la evaluación estratégica dentro de la evaluación formativa, pero de manera global, ¿no? Porque evaluar a los estudiantes con discapacidades o habilidades especiales es sumamente importante y hasta cierto punto difícil, no para ellos, más bien lo veo hacia mí, desde mi interior porque dentro de esta institución de nivel medio superior tenemos muchos alumnos con necesidades de aprendizajes diferentes. Tenemos alumnos con TDAH, tenemos alumnos de lento aprendizaje, tenemos demasiados alumnos con trastornos emocionales, los cuales les impiden como esta globalización, ¿no? O esta manera de aprender igual que los demás, pues porque se les dificulta un poco e incluso hay un alumno que tiene discapacidad visual y él desarrolla pues habilidades que lejos de él adaptarse a nosotros, nosotros nos adaptamos a sus necesidades, vaya, porque es un alumno que ya está en su último grado de preparatoria y entonces la evaluación estratégica que se implementa con él sí es muy parecida a la de los demás compañeros, pero nosotros desarrollamos planeaciones o estrategias que transforman la habilidad de aprendizaje del chico. El alumno con esta digitalización tiene un dispositivo que únicamente él puede usar para grabar sus clases y entonces llega a casa, las vuelve a poner y él tiene una computadora especial en que tiene el teclado está en braille y entonces él ahí desarrolla sus actividades, regresa al plantel y entrega la tarea.
Y entonces, para las otras materias que son como más analíticas, como matemáticas, física y química, donde tiene que hacer operaciones pues reales, ¿no? Matemáticas, tiene un ábaco donde tiene pues estos señalamientos hundidos en puntos y líneas donde a él le permiten, ¿no? El aprendizaje y entonces el docente realiza ahí el juego estratégico para que él tenga esta habilidad especial, ¿no? De poder aprender y es constante. Ahí yo sí lo quiero, quería hacer este breve espacio para decir, bueno, pues esta evaluación para con él funciona diferente, ¿no? Implementamos la evaluación diagnóstica, implementamos las herramientas digitales para que él pueda aprender e incluso, ¿no? Desarrollamos estrategias de evaluación para que los alumnos con discapacidades o habilidades especiales diferentes puedan tener este aprendizaje y no sea tan dificultoso para ellos, ¿no? Posteriormente tenemos la evaluación sumativa. Una vez que tenemos el diagnóstico, que se lleva a dirección, que lo comparten con el docente, entonces checamos qué estrategias se implementan, y entonces reforzamos esta parte con los compañeros alumnos que aprenden de manera especial. Y en esta formación, la evaluación sumativa que pues bueno, mide los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes al final del ciclo educativo. Este evalúa los rendimientos de los estudiantes y hay que tener en cuenta tres preguntas básicas. ¿Cuándo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y cómo lo hace? Bueno, la respuesta a la primera pregunta sería, al final del trayecto de enseñanza. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un diagnóstico inicial, tenemos esta evaluación que va formando conforme pasa el tiempo dentro de los semestres, ¿no? Porque estamos hablando de una evaluación media superior, se tiene que hacer al final, porque como tal lo dice, es una evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa me va a referir al final del semestre para poder tener un compendio, ¿no? O una especie de portafolio de adquisición en cuanto a conocimientos, aprendizajes y actividades que me van a ayudar a mantener la evaluación. ¿Por qué lo hace? Pues bueno, porque para este tipo de evaluación sumativa necesitamos recopilar evidencias de conocimientos, habilidades y competencias. Era lo que yo les compartía, se hace al final del trayecto escolar. ¿Para qué? Pues para que tengamos nosotros evidencias de los conocimientos que se están aprendiendo. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, mediante los productos de aprendizaje o acumulaciones para la evaluación. A mí se me ocurre la más sencilla para poderles compartir este ejemplo, que puede ser el cuaderno, ¿no? Por ejemplo, donde en el cuaderno el profesor les dice a los chicos, incluso lo pasaba conmigo en mi época de estudiante, donde decía, voy a revisar los cuadernos y entonces el profesor se agarraba con un listado y empezaba a revisar los temas que habíamos trabajado durante el semestre, que en el caso se hace en tres momentos, el primer parcial, el segundo parcial y el tercer parcial, y se hacía el promedio de estos tres parciales, era el producto de mi evaluación sumativa. Entonces, presentamos el cuaderno y el maestro checaba con estas actividades que tuvieran las evidencias de los conocimientos y habilidades de las competencias. ¿Cuál era el producto? Pues bueno, al final, en el tercer momento, en esta evaluación, pues pudiéramos hablar de una investigación densa y extensa sobre lo que se vio durante el semestre para que entonces pudiera tener este producto, ¿no? De acuerdo a lo que se le solicitó en su materia correspondiente. Esa sería pues la evaluación sumativa. Aquí es bien importante señalar que el reto de evaluar como un proceso pues debe de ser continuo y formativo, que no solo busque medir el conocimiento, sino también promover el aprendizaje y la autorregulación del alumnado. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que si bien es una medida, es un número como tal, tenemos que tomar en cuenta que la evaluación como tal también se tiene sus motivos, ¿no? De aplicación. Uno de ellos es conocer que el alumno aprendió, pero también tenemos que tomar en cuenta que esto es un proceso para el alumno y que dentro de este proceso
existen ciertas atajos, ¿no? O motivos en los cuales podemos demeritar o incrementar este proceso de evaluación. El alumno como tal tiene hoy en día ciertas características de niveles de aprendizaje diferentes. Yo recuerdo en algún momento que las evaluaciones eran demasiado rígidas. Hoy en día no tienen por qué ser así. Hoy en día las evaluaciones tienen que ser diferentes para poder mostrar este aprendizaje continuo, porque si bien sabemos que nosotros aprendimos de una manera, hoy en día ese aprendizaje va cambiando poco a poco, ¿no? A eso me refiero como proceso continuo y formativo, que no solo busque medir el conocimiento, porque tenemos aparte otras habilidades y dimensiones de aprendizaje y de conocimientos que tenemos en cuanto al contexto. Me explico, el contexto también tiene mucho que ver. Hay que promoverlo y, y sobre todo mantener esta delicadeza de saber que en este proceso medible tenemos ciertas irregularidades, ciertos pues trasfondos, ¿no? Yo no es que lo critique, pero en el ámbito laboral donde estoy trabajando, que es en el nivel medio superior, sí cambia mucho. Cambia mucho porque, pues bueno, para ellos un 6 es, está bien un 6, ¿no? Cuando yo recuerdo que anteriormente era imposible un 6. ¿Por qué? Porque los aprendizajes eran más analíticos, eran más rígidos, incluso dentro de los hogares, ¿no? Hoy en día entiendo que eso va cambiando y que aparte el sistema económico en el cual se desarrolla eh, esta pequeña investigación que les estoy brindando, pues es un poco difícil, ¿no? Y entonces la evaluación se torna diferente y hay que estar evaluando de manera individual como proceso. Primero, para poder tener este contexto global. Finalmente, compañeros, les puedo decir, ¿no? Que pues miren, aquí el examen sorpresa, pues pudiera tornarse un tanto evidente, ¿no? En cuanto a la similitud con nuestra vida actual. Y me despido diciéndoles que la evaluación es la acción de juzgar o medir un procedimiento, o sea, de indicar de qué tan bien o de qué tan mal ha salido el alumno o qué tanto se aproximó al objetivo que inicialmente nos habíamos planteado. En el ámbito educativo, esto tiene que ver con la adquisición de una serie determinada y concreta de conocimientos, prácticas y saberes. Pero en otros ámbitos puede tener que ver con el desempeño profesional de un equipo, con la fabricación de un producto, cualquier otra actividad mesurable que se pueda evaluar. Es importante mencionar que la evaluación no debe ser vista no solo como un fin en sí misma, sino como parte de un proceso continuo que busca mejorar y optimizar resultados. En la educación, por ejemplo, que es el área donde nos compete a nosotros como pedagogos, docentes o maestros profesionales, claro está, una evaluación formativa puede proporcionar retroalimentación valiosa que ayude a los estudiantes a progresar, mientras que una evaluación sumativa puede ofrecer una visión más general del logro alcanzado. Siendo así, me despido diciéndoles que hoy no va a haber examen sorpresa. Saludos a todos, estimado profesor. Dejo de compartir pantalla y entonces me despido de ustedes brindándoles un excelente saludo y deseándoles que tengan una muy bonita tarde. Bye bye.